Sin mentirte, desde que yo puse la mano en su frente, que yo dije, en el nombre de Dios, ya estaba yo en el techo. ¿Cómo que estabas en el techo? Me aventó. ¿Te dio un manazo o qué? Con la fuerza del brazo, me avienta y me reboté en el techo. En la parte espiritual nos enseña que hay infinidad de planetas con vida. No somos los únicos. Imagínate pensar que ya ves que está nuestro Sol con su sistema planetario. Y hay 1,000 millones de soles con diferentes planetas. Y que seamos la Tierra nada más con vida. Claro. Pues no. Y entonces ahí es donde entra esa frase de el Maestro Divino Jesús, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y entonces nos enseña que los diferentes planetas que existen, entre miles de planetas, cada planeta tiene su categoría. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Sampaio y este es el Despertar de la Matrix. Y estamos en una entrevista sumamente interesante. De hecho, nos están visitando desde Veracruz. Un buen amigo que de hecho ya habíamos hecho una entrevista hace años que nos habíamos visto. Hace pues prácticamente 10 años que nos habíamos visto. Y si ustedes se fijan en la calidad del video, y no se fijen, ahora él está más flaco, yo estoy más así, más pesadito. Entonces, sí hay mucha diferencia de ese entonces a ahorita. Pero esa entrevista estuvo muy bonita y le traigo mucho cariño. Pero ahora vuelve y repite mi queridísimo Adrián Segundo. 10 años se tardó, pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mi queridísimo Adrián. Buenas noches, Javier. Pues muy contento y muy agradecido con el universo porque volvemos a encontrarnos después de 10 años. 10 añotes. Más o menos. Aquí estamos, muy bien, gracias. Gracias a Dios, 10 añotes, mi queridísimo Adrián. Y mi queridísimo Adrián se dedica a realizar terapias alternativas. Desde cuando yo te conocí, en ese entonces hacías como sanaciones. Sí. Sanaciones o operaciones espirituales y ese tipo de temas, ¿no? Es correcto. Ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo porque me dices que ahora estás trabajando y vienes aquí a Monterrey cada cierto tiempo? ¿Qué es a lo que se dedica mi queridísimo Adrián? Mira. Para que todas las personas lo sepan. Claro. Primero que nada, pues son 22 años de trabajar, de servicio en la terapia alternativa, la sanación. Lo que hago es una limpia energética. Atendemos obviamente al paciente tratando de sanar la problemática espiritual, psicológica, emocional y, como tú lo acabas de mencionar, las cirugías espirituales también. ¿Sí? Entonces es parte de lo que hacemos aquí en Monterrey y claro, también en Veracruz y en otros lados que nos buscan para que vayamos a trabajar y esa es una de las técnicas que trabajamos. Okay. ¿Sí? La sede está en Veracruz. Veracruz, puerto, en el puerto de Veracruz. En el mero puerto. Así es. Y entonces, por ejemplo, las personas, ¿qué tipo de problema pudieran tener como para poder tener una consulta contigo? Bueno, principalmente las personas que llegan con nosotros es porque hay algún tipo de enfermedad espiritual. Enfermedad espiritual,
pues ya ves que lo que más se mueve y lo que mucho llama la atención ahora es la parte energética, la parte espiritual. Ujú. Entonces, muchas personas sufren de bloqueos energéticos, bloqueos por daños de brujería, me refiero a Ok. esa parte espiritual. Y pues dentro de la consulta también hay bloqueos que no necesariamente a lo mejor sean por brujería, sino también algo que generó alguna fractura por ahí energética, emocional o también kármica. Ok. Sí. Porque, a ver, tú cuando te refieres a una enfermedad espiritual, evidentemente yo nada más conozco las enfermedades de gripa, pero una enfermedad espiritual, ¿te refieres entonces, no necesariamente tiene que ser un ataque energético o también entra dentro de la enfermedad? Sí, también entra dentro de un ataque energético. Pues cuando la persona sufre porque alguien más le generó algún daño de brujería, algún problema por ahí energético, y pues es muy fácil de identificarlo porque cuando hay daño espiritual o cuando hay alguna situación por ahí de enfermedad espiritual, la manifestación es muy clara, ¿no? Pues un ejemplo es cuando una persona enferma por X cosa, que se siente mal, que hay un descontrol y no encuentran médicamente un diagnóstico. Ok. Sí, Ok. eso es uno de los principales puntos que te indica de que algo raro hay. ¿Por qué? Porque van con el médico, no se componen. Hay señales también, obviamente, que te indican que hay algo energético mal en tu cuerpo. Ujú. No pueden dormir o llega, cuando hay algo grave, cuando hay una manifestación de ataque o de enfermedad ya grave por algún daño más profundo, pues llega a haber hasta manifestaciones en el entorno, ¿no? En la casa digamos, del paciente, Ujú. que le pasaron cosas raras, que hay cierto tipo de manifestaciones, se mueven los objetos, y la enfermedad del cuerpo no cede. Entonces ahí, obviamente, lo primero que hace el paciente pues, es ir con el médico, ¿no? Porque me duele la cabeza, Claro. porque no duermo, porque hay a lo mejor mucho estrés, digámoslo Era así. lo que te iba a preguntar. Entonces, los síntomas también son parecidos a una enfermedad normal, Exacto, sí, son muy similares, pero no se quitan. efectivamente. O sea, yo por más que me tome una pastilla, por ejemplo, el dolor sigue o el dolor de cabeza sigue. El dolor de o... cabeza, que es uno de los síntomas principales. Ok. Te tomas medicamento, te tomas pastillas, te tomas algún té para relajarte y no hay mejoría. Entonces eso, pues sí entra como que esa duda, ¿no? En la persona, de los que son creyentes, obviamente, ¿no? En la parte energética y espiritual. Claro. Y entonces deciden asistir a una consulta por recomendación y ahí es donde se hace un análisis, una revisión y se logra percibir si hay algún ataque energético o algún bloqueo. Y ahorita más, obviamente, a raíz de la pandemia, Ujú. el nivel vibratorio en general cambió. ¿Por qué? Porque cuando se vivió la pandemia, pues obviamente ya ves las desencarnaciones masivas que había, hubo mucho miedo, Claro. hubo mucha duda, obviamente, y mucho dolor en la humanidad, en la gente. Entonces, obviamente, eso removió y cambió el estado vibratorio. No me dejarás mentir que desde el momento en que tú sales a la calle a manejar, la gente arrebatada, estresada, con mucha frustración. ¿Por qué? Porque obviamente el cambio vibratorio se hace muy claro, pero esto fue más todavía a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, cuando se viene entonces la desvivisión a nivel global, Así es. baja la vibración entonces de las personas, y cuando baja la vibración de las personas son más susceptibles a enfermarse a nivel espiritual. Efectivamente.
gracias al miedo que se vive entonces. Sí, totalmente. Totalmente. Ahí como que fíjate que en la parte espiritual, en lo que he estudiado, en lo que me he preparado, obviamente, y en diferentes corrientes que vas aprendiendo a lo largo, ¿no? de los años, pues vas aprendiendo y absorbiendo ciertas cosas. Entonces, hay algo muy importante aquí en eso del que se vivió de la pandemia, porque se aperturó aquella negatividad o miedos. El humano bajó la vibración y entonces se apertura aquella negatividad general. Entonces, pues bueno, donde quiera hay entidades espirituales, a donde tú vayas, a donde tú te muevas, nosotros estamos conviviendo con espíritus. Claro. Entonces, obviamente hay espíritus también de muy baja vibración, de muy bajo astral, que si tú vibras bajo, con tus emociones, con tus miedos, con el estrés, con toda esa tensión que tú cargas por los problemas que tengas día a día, haz de cuenta que te conviertes como en un imán. Ok. ¿Sí? Y entonces esas entidades espirituales negativas de bajo astral observan eso y se pegan a tu campo áurico. Y entonces empiezan a absorber y se empiezan a alimentar de esa vibración que tú estás emanando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que con la pandemia se removieron todas esas emociones, se movió tanta negatividad, bajamos el nivel vibratorio y entonces por eso hay muchas entidades pegadas a la gente en general. Entonces el miedo es parte fundamental para que las personas bajen la vibración y que puedan ser enfermadas. Efectivamente. Pero entonces el miedo es una emoción y siendo una emoción probablemente es una vibración. Exacto. Y entonces me estás diciendo que probablemente entonces no solamente es emoción, el enojo, el coraje, el odio, la envidia. La peor brujería que existe. Ah, ¿sí? La envidia. ¿El mal de ojo? El mal de ojo. ¿Sí? También. Ok. Y uno, ¿tú crees que entonces uno, no creo que uno busque enfermarse, pero por ejemplo, si hay personas que están en esa baja vibración y como tú lo comentaste, buscan hacerle el daño a otra persona? Sí. Para que esas personas quieran hacerle daño a otra persona, tienen que estar ellos también en esa baja vibración. Totalmente. ¿Qué hay entonces del karma, por ejemplo, en ese caso? No. Porque sí, estoy tirando. ¿No se regresa para acá? Porque mira, también, por ejemplo, en las revisiones, en los análisis, ahí es donde se percibe también. Si fue algo que tú adquiriste, que tú generaste, obviamente, porque no has sabido, nadie trae una guía bajo el brazo, ¿verdad? Para saber llevar las cosas. Entonces, obviamente, se presentan situaciones muy difíciles y luego pasas baches tremendos en la vida. Entonces, bajas tu nivel vibratorio, los miedos, la frustración, el enojo, si guardas rencores por todo lo que viviste desde tu niñez, pues eso se refleja, obviamente, y baja tu vibración. Claro. Esa es una parte. Ahora, si en algún momento de la revisión tú te das cuenta que estás recibiendo un ataque energético de alguien más, entonces también ahí hay que revisar si hay algo kármico. ¿Por qué? Porque probablemente tú le hiciste algo malo a esa persona en otra vida, en una existencia pasada. Y esa persona viene a reencarnar en esta, obviamente para que haya un aprendizaje entre los dos. Y entonces ahí es donde entra el karma, ¿no? Entre la víctima y el victimario. Efectivamente. ¿Y eso cómo se rompe? Pues sí, hay que trabajar fuertemente. Mira, independientemente a las técnicas que hago aquí en Monterrey, en Veracruz,
Te lo pregunto porque yo ya no quiero que me esté... No, ya. ¿Cómo le hago para Pues hay que romper trabajar. No, pues hay que mover. Energéticamente hay que trabajar, hay que sanar. Ok. ¿Sí? Pero mira, te digo que independientemente de las técnicas que hago, yo tengo 22 años de estudiar la doctrina espiritista, Ok. ¿sí? De Allan Kardec. Ok. Entonces la doctrina te enseña a que ese karma hay que sanarlo de raíz. Principalmente te enseña qué es un karma o por qué a lo mejor estás viviendo esa situación con el enemigo. Algo le tuviste que haber hecho en otra vida y en esta viene persiguiéndote para saldar cuentas o hacerte vivir lo que tú le hiciste sufrir en otra existencia. Entonces, principalmente la víctima debe de tener ese conocimiento, porque al haber ignorancia, obviamente hay una barrera, completamente. No hay ese entendimiento y la persona pues no va a captar, no va a entender. Sin embargo, si tú le enseñas y le explicas el por qué a lo mejor estás batallando con esa situación, bueno, entonces la conciencia cambia. Se rompe ese velo de ignorancia y entonces la persona víctima empieza a crecer su conciencia, hace ciertos cambios, se apega a la parte espiritual, eleva un poco más la parte moral y entonces empieza a desechar todo aquello negativo para que se rompa ese karma y ese lazo. Y ya después, obviamente, con ahora sí que el enemigo, vamos a decir así, el que está atacando, también hay que tratar de mandar energéticamente fluidos espirituales para que se rompa ese bloqueo o ese odio o esa vibración negativa que tiene en contra de su víctima. ¿Sí? Y en algún momento pues, se tiene que romper. Ese lazo que hay ahí, esa lucha. ¿Puede pasar mucho? Sí, claro, porque si, por ejemplo, reencarnaste para sanar ese error y no da tiempo porque pues obviamente no aprendiste, no te instruiste, no luchaste, no hiciste nada, sigues poniéndote al mismo nivel de tu victimario, así te vas a llevar quién sabe cuántas vidas. De hecho, hay una película por ahí de Divaldo, Franco Ferreira, El mensajero de la paz, se llama la película. Y pues es un medium, fue un medium, ya acaba de desencarnar hace poco tiempo. Uno de los grandes medium en Brasil, como Chico Xavier, que han llevado el conocimiento espírita a nivel mundial. Y le hicieron una película y en la película él es su vida, es una biografía y ahí sale cómo él lo persigue un espíritu malo para bloquearlo, para atorarlo, para que él no cumpliera esa misión de venir a irradiar el despertar de conciencia. Y entonces ese espíritu lo venía siguiendo no sé cuántas reencarnaciones, hasta que Divaldo obviamente se adentra en la doctrina espírita, logra entender qué es lo que sucede y ya empieza a trabajar con ese espíritu para romper ese karma. Pero sí te puede llevar varias existencias. Mientras no te des cuenta, porque ya cuando ya se dio cuenta, ahora sí ya quiso poner el hasta aquí, ¿no? Exacto. Y vamos a decir, entonces Divaldo se libera de esa entidad parasitaria. ¿Y cómo cambia entonces su vida ahí? ¿Cambia? Claro, pues principalmente le da luz a ese espíritu y tanto el espíritu se libera como Divaldo cambia su entorno, porque esa entidad obviamente siempre lo estaba persiguiendo para que tuviera tropezones, para que tuviera problemas, para que tuviera situaciones negativas. Y al momento en que se libera de esa situación, obviamente, pues ya lo deja de perseguir, ¿no? Ya no lo ataca espiritualmente. ¿Y sí se sabe quién era en una vida pasada o algo así?
O sea, ¿sí se resuelve esa situación o nos vas a spoilear o no hay bronca? O... No recuerdo, fíjate, quién era en la existencia. Sería una ex esposa. A lo mejor era una ex esposa, no, bueno, eso está... En la película lo ponen como un varón. Oh. Es un varón. Ok. Que obviamente en vidas pasadas Divaldo algo hizo que atentó él contra su vida y obviamente de ahí le agarró un coraje, un odio y fue que lo empezó a perseguir vida tras vida. Okay. Pero en este momento no recuerdo exactamente el nombre o quién fue en vidas pasadas ese espíritu. Pero entonces me estás diciendo que ese espíritu sí era una persona. Claro. Fue una persona, o sea, Fue era una persona viva, pero se desencarnó, se quedó tan encabronado, tan enojado que le puso marca personal y ya no reencarnó otra vez, o sea, se quedó como entidad. Sí, y fíjate que de esa situación también hay algo bien interesante. En los espíritus, hablando de los espíritus, nosotros en la doctrina los conocemos como obsesores. Sí, okay. Son entidades, son obsesores, son espíritus turbados que se quedaron atorados, que los jala la maldad y ahí se quedan pues con odio, con rencor. Y entonces se alimentan de la negatividad del ser humano, los obsesores. Claro. Pero ¿qué sucede? Las personas que les gusta o les llama la atención la parte de la brujería. Cuando una persona asiste con alguien que hace trabajos negros, magia negra y todo eso de brujería, ¿qué utiliza ese brujo o esa bruja? Aparte de las herramientas y las velas y todas las cosas esas que ocupan para hacer sus rituales, invocan espíritus. Claro. ¿Sí? De bajo astral. Pero son malignos. Exacto. Malignos, de bajo astral, pues para que les funcione ese ritual. ¿Sí? Ellos invocan para que funcione o para que agarre esa energía, ese trabajo de brujería. Y entonces esos espíritus o esas entidades se encargan de custodiar ese ritual y de ir a atacar energéticamente a la víctima. Y ahí viene lo más interesante, que por ejemplo quien lo hizo y quien pidió ese trabajo es como si estuviera haciendo un pacto. Claro. Un contrato con ese obsesor, con esa entidad maligna. Cuando la persona desencarna, cuando la persona muere, quien hizo el trabajo, esos espíritus te van a estar esperando. Para azotarte, para cobrarse lo que tú le pediste. Y eso también ahí es karma, obviamente. Claro. Porque al hacer trabajos, al atacar a una persona que te cayó mal, que porque te hizo algo, y atentaste con un trabajo de brujería, pues obviamente invocas esas entidades. Y esas entidades te van a esperar cuando te mueras. Por ejemplo, a Divaldo le hicieron una marca personal, pero él sí estaba vivo. Divaldo y el obsesor. En su tiempo estuvieron vivos y exacto. Entonces, falleció, sí. Se vio como que lo no sé. Pues como te digo que no sé cómo fue la acción o lo que Divaldo haya hecho, que haz de cuenta que pues atentó que ese obsesor o ese espíritu se quitara la vida o algo le sucediera, pues desde ahí se genera ese bloqueo, pero los dos estaban vivos cuando se generó esa fricción o esa negativa. Claro, en ese entonces, pero... En ese entonces. Y yéndonos a lo que estabas comentando de una persona que hace el mal a otro para hacer un conjuro o un ritual y le pide a una entidad parasitaria, esa entidad parasitaria sería entonces un igual desencarnado o un demonio, pues ya sí. Sí, ¿Hay pues alguna... Ahí en el centro espírita o en el conocimiento espírita hay así como que tengan denominaciones o cosas así? Sí, claro. Hay categorías de los espíritus, así como hay categorías en los espíritus de luz, los espíritus elevados, hay categorías para los espíritus malos, obsesores. Sí, también.
Entonces hay espíritus que son errantes, que son espíritus burlones, que obviamente tienen cierta maldad. Hay turbación en su energía, en su vibración, y se pegan. Obviamente se alimentan de tus malas actitudes, de tus malos pensamientos, de tus malas vibraciones, y ahí están absorbiéndose. Son larvas energéticas, ¿no? que te están absorbiendo. Pero hay entidades, obviamente, como cuando ya hacen un trabajo de brujería. Entonces, pues yo creo que ahí el brujo ya se enfoca, pues no se va a enfocar en una entidad así como intermedia. ¿Sí? Se enfocan en entidades que tengan ese grado de maldad. Claro. Para que funcione lo que quieren. Sí, entonces, pero de que hay categorías de espíritus malignos, sí las hay, hasta llegar a los demonios. Ya llegar, ok. Ya entidades demoníacas. Ya están pesados. No, ya imagínate, pues el grado de demoníacos. Ok. Sí, y hay mucha manifestación. Obviamente. Sí, ¿cómo no? Bueno, te podré decir yo, en tantos años, todo lo que me ha tocado experimentar, enfrentar. Hace algunos años por ahí me tocó una persona obsesada, ¿sí? O sea, un espíritu maligno apoderado de esa persona. Entonces llega un momento de que la obsesión es muy manipulable ya por parte del obsesor hacia la víctima. Y te logran pues manejar, ¿no? Tus sentidos de inteligencia, de conciencia se duermen por la vibración del obsesor. Entonces, bueno, llega una persona conmigo a mi centro, a liberación. A mí ya me habían dicho, por recomendación me habían dicho, oiga, fíjese que es que vamos a traer a un muchacho que pues está endemoniado, esa es la palabra que enseguida buscan, ¿no? Se le metió el demonio. Entonces, ¿qué sucedía? Que él se ponía muy mal, obviamente tenía como ataques, un ejemplo como ataques de epilepsia o algo así, más o menos. Entonces, y empiezan a decir palabras y empiezan a voltean los ojos. Hay cierta cosa muy fea que hacen porque el cuerpo se transforma. Sí. Entonces, fíjate que allá en Veracruz, pues ya ves que es muy dado lo de las limpias y la sanación. Claro. Tenemos la fama, ¿no? Por Catemaco. Pues sí, desafortunadamente. Entonces, haz de cuenta que hay una iglesia católica que hacen liberaciones. Hay varias, pero hay una muy famosa. Lo llevaron a la iglesia y nomás no. ¿Y te acuerdas cómo se llama? ¿La iglesia? Sí puedo decir. ¿Por qué no? Es la iglesia de San Miguel Arcángel. La iglesia de San Miguel Arcángel, que está allá en Veracruz. En Veracruz. Se llama el lugarcito, es un pueblo, se llama Puente Jula. Puente Jula, Veracruz. Es muy famoso. Porque los que lideran ahí son padres exorcistas. Oh. Sí, entonces se especializan en eso ahí. Y ahí llegan. El que era muy, muy bueno anteriormente y ayudaba a mucha gente, ya falleció. O sea, era un señor ya muy mayor que le llamaban el Padre Casto. Y era un padre exorcista muy fuerte. Tenía mucha fuerza para sanar a la gente. Y ahorita el que está, pues yo creo que no da muy buena lucha, porque no ha habido mucho resultado. Yo he escuchado y ha habido varios testimonios de que van por lo mismo, de que hay una problemática por ahí energética y salen peor. ¿Peor? Peor. Te he perdido igual. No, peor. No me pasó nada, no haciendo nada. No, salen peor. Entonces, ese paciente que yo te digo, pues no quiero decir nombres para no... Pero... ¿Cómo es el apellido? No, ni me acuerdo. Fue conmigo y entonces ya me habían avisado de que había... ¿Sabe qué? Pues está endemoniado. Y para poderlo controlar iban entre 4 o 5 personas. 6. Porque agarraba una fuerza descomunal, o sea, terrible.
Y entonces yo con mi grupo, con mi equipo, mis estudiantes, yo les dije, ¿saben qué? Miren, viene una persona que viene endemoniado, vamos a hacer mucha oración y vean lo que vean, no se metan. No se metan ustedes en círculo y la oración, porque pues obviamente la oración es una de las armas principales para contrarrestar a un espíritu malo. Entonces, pues se llega el día y ya todos listos en oración. Olvídate. Todavía me dicen, oiga, maestro, ¿quiere que pasemos por...? No pase nadie. Nadie. Déjenme solo con mi equipo. Bueno. Pues sin mentirte, desde que yo puse la mano en su frente, que yo dije, en el nombre de Dios, ya estaba yo en el techo. ¿Cómo que estabas en el techo? Me aventó. ¿Te dio un manazo o qué? Con la fuerza del brazo, me avienta y me reboté en el techo. ¿A poco? Del centro. Rebote, y hay varios que te pueden decir, no porque te lo diga yo, pero hay varios de mi equipo que te pueden decir que se quedaron, o sea, porque pues si yo les di la orden de que no se metieran, vieran lo que vieran, pues ellos obedecieron. Y ni madre, ¿sabes? Menos. Entonces me avienta y entonces al momento en que yo caigo en una silla. De las que tenía yo alrededor. Entonces eso me ayudó a amortiguar el trancazo. Si caigo en el... Cuidado ahí, de arriba, allá. De plana. Imagínate. Entonces me vuelvo a brincar con él y intento a quererlo forzar para controlarlo y me vuelve pues una madriza terrible, vaya. ¿Era lucha o era exorcismo? Imagínate. Y en el nombre de Dios, pero ¡pum! El trancazo y reboto contra la pared. Pero ya ahí en ese momento, haz de cuenta que, pues yo creo que entré en trance o no sé, porque se me borró, fíjate, el cassette. Se haz de cuenta que yo nada más vi negro y ya no me acuerdo. Me dicen mis mediums, mis estudiantes, que me le fui por la parte de atrás y lo pude someter. Imagínate, ahí fue donde yo agarré más fuerza todavía. Y entonces lo logro someter y lo tiro al piso. Y ahí es donde empiezo a orar y a rezar con él. Pero ya cuando yo agarro conciencia, que yo como que desperté del trance que tenía, pues estoy arriba de él, en el suelo, y los ojos los tenía en blanco y le salía mucha espuma de la boca. Mucha espuma. Como si tuviera un Alka-Seltzer en la boca. Terrible. Y rojo de la fuerza que emanaba y hablaba en lenguas y no sé qué tanto. Terrible, pero te digo, son pues experiencias que te hacen ver que efectivamente existen los espíritus demoníacos y que tienen una fuerza cuando tienen Obviamente, para que un demonio pueda tener poder sobre un ser humano, es porque debes de estar muy débil energéticamente y mentalmente. ¿Sí? Para que ellos... Digo, no es para decirle así en mala onda, ¿verdad? Pero también hasta cierto punto ellos se lo buscan. Claro. A lo mejor no conscientemente. Pues sí, la curiosidad, ve tú a saber, o se le junta con los problemas que tienen. Pero fíjate que sí había ahí, tú lo que dijiste ahorita es correcto, de que muchas veces se lo buscan, porque él andaba en esas expediciones ya ves que hubo un tiempo que agarraron mucho de grabar en los panteones y torear espíritus, y él hacía eso. Ándale. Y ahí se le pegó algo seguramente. Sí. Sí, entonces, pero sí, hablando de la escala o de las categorías de espíritus, sí hay espíritus demoníacos que tienen demasiada fuerza y logran hacer ese tipo de cosas. ¿De qué dependerá que algunas personas sí son más factibles o más susceptibles a que vivan un ataque y que otras no? Fíjate que tiene que ver mucho la creencia. Si una persona no es tan creyente de las cosas espirituales, pues obviamente hay como cierta ignorancia y estás cerrado, estás bloqueado.
Pero si la persona que se le apoderó ese espíritu es muy creyente, y mucha gente fanáticos también caen en el fanatismo. Entonces eso te hace susceptible, te hace débil ante esas entidades. Entonces bajas tu nivel vibratorio y te dejas llevar obviamente por el fanatismo, fantaseas y se agarran de ti. Ok. Y en esa ocasión, pues bueno, te dio un pierrotazo. Me hizo volar. Te mandó. Y por ejemplo, ¿han habido, a lo mejor no sé, si haya habido otra de este tipo así muy agresiva o violenta? O no todas deben de ser así, a lo mejor. ¿No te ha tocado que te griten o que te vomiten o que, no sé? Sí hay. No necesariamente que sean agresivos y te ataquen o te golpeen, pero sí hay gente que entra en ese trance de que los toma algún espíritu malo y empiezan a hablar, y luego muchas veces en lenguas o enredados, ¿no? Obviamente empiezan con cosas que ni les entiendes, y sí, vomitan, se ponen mal, se retuercen, sí hay sí me ha tocado. Infinidad de veces. ¿Y tú qué les haces? O sea, dijiste ahorita que hiciste como una imposición de mano. Exacto. Una imposición de mano. ¿No le tiras ramazos así o...? No. ¿Ramazos no? ¿Chicotazos? No. Bueno, si hay alguna terapia, obviamente, alguna técnica de sanación, empezamos con la sanación y se utilizan hierbas, en alguna manera. Quiero recalcar que la doctrina espírita no comulga con rituales. Okay. ¿Sí? La doctrina. ¿Por qué? Porque toco el tema del espiritismo y también estoy hablando de cosas ahí como alternativas. Okay. Pero para aclarar y no enredar a la gente, la doctrina espírita no comulga con los rituales. Nada que ver con velas, nada que ver con hierbas, nada que ver con lociones. Pero bueno, nosotros en Veracruz ya ves la tradición que tenemos, nuestras raíces, ¿verdad? De curanderismo. Eso ya entra en la parte de curanderos. Okay. El huevo, las hierbas, las lociones y todo lo que ocupas para una limpia energética. Claro. Ya es más en la parte chamánica, ¿no? Porque entonces el proceso, viéndolo desde una perspectiva desde el espiritismo, ¿cómo es entonces? O sea, un proceso o un exorcismo, o desde un proceso espírita, ¿cómo es entonces? Pues sería, fíjate que desde la parte espírita, desde la perspectiva espiritista, sería una liberación, una sanación. O la palabra correcta es desobsesión. Ok. ¿Sí? Que es para quitar entidades, para darle luz a los espíritus que están ahí pegados a la persona, al paciente, pero también necesita conocimiento y luz tanto el paciente como el obsesor. La doctrina espírita eso es lo que nos enseña, ¿sí? Que para poder liberar ¿cómo le podríamos decir? Una persona endemoniada. En la parte espírita es un obsesado. Un obsesado. ¿Sí? Okay. Entonces, lo que se necesita es estudio de la doctrina. Se necesita calidad moral. O sea, hay que trabajar con la parte moral para que tú tengas esa fuerza, esa defensa, para que los espíritus se retiren, los espíritus oscuros, claro, no te sigan afectando. Y ahí entraría, vamos a decirlo, como un exorcismo o liberación, o en la parte espírita se llama desobsesión. Ok. Y entonces ese es el proceso que se hace desde una perspectiva espiritual. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre la obsesión o de intentar hacer una desobsesión y la canalización? Porque también hacen canalizaciones, ¿no? Sí. Porque también son espíritus. Sí, claro. La doctrina espírita habla del mundo espiritual. Mira, la doctrina espírita es una ciencia, una filosofía con parte de religión o esencia de religión. ¿Por qué religión? Porque seguimos los pasos de Jesús. Ok. Sí, esa es la doctrina. Y la doctrina, ¿por qué ciencia? Porque obviamente Kardec
que fue el decodificador de la ciencia espírita, pues él era científico, era pedagogo y era científico. Claro. Entonces, cuando empieza a adentrarse en la parte de espiritismo, en la parte de los espíritus, porque en aquellos tiempos en París, Francia, se daba mucho lo de las mesas giratorias, Sí. que así empezó los inicios del espiritismo. Entonces invitan a Kardec a las mesas giratorias y él no era creyente. Obviamente mete la parte científica para analizar, para sustentar lo que él iba a plasmar en sus libros. Y entonces él comprobaba, verificaba por medio de los mediums que canalizaban a espíritus, ¿sí? O sea, él buscó, por ejemplo, a un medium muy importante en Francia en aquellos tiempos, de 1850 y tantos, 60 y tantos, más o menos. Buscaba una medium muy renombrada y entonces él llevaba un formulario de preguntas para hacerla a la medium, y entonces la medium, por medio de los dones, de las facultades, de la psicografía. Bueno, en aquel tiempo todavía no se daba mucho la comunicación directa, era por medio de escritura automática. De escritura, exactamente. Entonces, haz de cuenta que era la canalización que había en ese momento de la medium con el espíritu que se acercaba a comunicar el mensaje. Y entonces Kardec muy inteligentemente lo que hacía es que estas preguntas se las hacía, el espíritu respondía por medio del medium y él anotaba las respuestas. Eso mismo hacía con otro medium en otro estado, lejos de no se conocieran. Que no había WhatsApp y no había comunicación en aquellos tiempos, ¿verdad? Qué triste. Exacto. Eso. Eso era lo que sucedía y entonces muy inteligentemente él, las mismas preguntas que le hizo a la primera medium, se las hizo a la segunda medium en otro estado, muy retirado. Las mismas preguntas. ¿Y qué crees? Obtenía las mismas respuestas. Y así lo hizo con diferentes mediumnidades. Y entonces esa era la forma de sustentar y verificar, una forma científica de corroborar, ¿no? De corroborar las preguntas que él hacía. Y así formó la doctrina. ¿Por qué? Para demostrar que sí hay un mundo espiritual. Claro. ¿Sí? Que para nosotros los espíritas es la verdadera vida, no esta. Claro. Los espiritistas, eso sabemos por medio de la doctrina. Kardec nos dejó ese conocimiento de que esta es una vida de expiación y de pruebas. ¿Te suena? Ok, sí, un poquito. Pues de tanta prueba y de tanta cosa que tiene uno que vivir en este plano. ¿Sí? La doctrina también nos enseña que cada planeta que existe tiene su categoría de evolución. Ok. ¿Sí? Y entonces la Tierra es la categoría de expiación y de pruebas. Por eso todo lo que tenemos que enfrentar, todo lo que tenemos que vivir, todo lo que tenemos que pasar como experiencia en esta tierra, pues es una escuela de aprendizaje en donde vienes a sanar karmas, en donde te vienes a liberar, en donde vienes a aprender cosas que solamente se viven en este plano para poder evolucionar a un planeta más elevado. Y así sucesivamente tenemos que ir evolucionando hasta llegar a Dios. Ok. Ese es el objetivo. Hablando de un planeta, hablas de un... ¿Es como si hicieran referencia a un plano? ¿O son literal esferas. Estamos hablando de planetas? De planetas. De planetas. Ya ves que Jesús hablaba con parábolas. Y una de las parábolas que mencionaba es: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y todos entendíamos, o al menos yo también en lo personal, cuando iniciaba en esto, yo decía, pues la cantidad de iglesias. O las iglesias. Algo así venía, claro. ¿no? Sí, claro. No, obviamente en la parte espiritual nos enseña que es
que hay infinidad de planetas con vida. No somos los únicos. Imagínate pensar que ya ves que está nuestro Sol con su sistema planetario. Y hay 1,000 millones de soles con diferentes planetas. Y que seamos la Tierra nada más con vida. Claro. Pues no. Y entonces ahí es donde entra esa frase de el Maestro Divino Jesús, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y entonces nos enseña que los diferentes planetas que existen, entre miles de planetas, cada planeta tiene su categoría. Ok. ¿Sí? De evolución. Hay planetas de categoría primitiva, que son los primeros. Haz de cuenta que en esos planetas llegan las primeras encarnaciones. Los espíritus nuevos, vamos a decirlo así. Ok. Y obviamente su esencia es como muy primitiva, por eso el nombre de primitivos. Son casi cavernícolas. Sí. Muy animalizados. Obviamente viven sus experiencias, evolucionan, se quita ese velo de ignorancia, se despierta la conciencia y entonces como espíritu evolucionas y entonces ya en tu siguiente, cuando tú evolucionaste, en tu siguiente encarnación, pues ya no vas a bajar a ese planeta primitivo. Hey. Ya avanzas entonces al siguiente nivel que es en el que estamos nosotros, que es el de la Tierra. O sea que nosotros probablemente venimos del primitivo. Todos venimos de allá. Ok. Sí. Pero la intención es regresar al papá. Claro. Ok. Pero seguimos reencarnando. Sí, claro. Y vas a seguir reencarnando y reencarnando hasta que tú limpies tus errores, limpies tus karmas, lo que tú fuiste creando, lo que tú fuiste generando en tus existencias, pues vas cometiendo errores. Hey. ¿No? Y esos errores, esas acciones que tú tienes, generan consecuencias. Claro. Entonces, se trata de que vivas tu experiencia, pero que la sanes, que la cambies, que transformes y que evoluciones. Y si no lo hiciste porque quieres seguir materializado, quieres seguir errante, refunfuñando, negativo y echando, vas a volver a reencarnar. La doctrina nos enseña que el espíritu no retrocede. Para atrás ya no. Ya no. Pero se puede quedar estancado. Efectivamente. Sí. Entonces ya, ese karma ya lo sanaste, ya lo limpiaste, ya estás bien, desencarnas, tratas de pulirte, de evolucionar, y entonces cuando te toca reencarnar de nuevo a vivir otra experiencia, entonces ya no, a lo mejor vas a bajar al mismo nivel, sino a un nivel más evolucionado. Ok, que esa es la intención. Pero entonces en esa filosofía espírita también no le tienen miedo a la muerte. Por supuesto, y es uno de los lemas que la doctrina nos enseña. El espiritista no le teme a la muerte. Los espíritas no le tememos a la muerte. ¿Por qué? Porque obviamente la doctrina nos enseña que la verdadera vida es la del espíritu. Es la vida inmortal. Sí, esta es pasajera. Para que vivas tus experiencias, para que evoluciones. Porque mira, las experiencias mundanas, feas, terribles, experiencias dolorosas, penosas, solamente se van a vivir aquí, en la tierra, en el plano donde estás encarnado. Porque nosotros somos espíritus encarnados. Claro. Solamente se van a vivir aquí. Es mentira que lo vas a vivir en la parte espiritual. ¿Sí? Entonces, al nosotros creer, entender y tener fe en la enseñanza que nos dejó Kardec, en la enseñanza que nos dejó el Maestro Jesús, que existe la vida espiritual, entonces tú no le temes a la muerte, porque al final de cuentas es algo pasajero y todos vamos a pasar ese proceso. Entonces lo único que sucede es que no mueres, porque ya ves lo que nos enseñaron desde siempre, que el sueño eterno, que mueres y ya, ahí se acaba todo. Y por eso hay ese dolor, esa
quien no entiende de la vida espiritual o de que existe un mundo espiritual, tú te cierras en ese dolor porque es lo que te inculcaron, es lo que te programaron. Y entonces dices, no, pues la vida eterna ya se acabó. No vuelves a ver a tu ser querido. Y no es cierto. Ellos se van y viven su proceso en el mundo espiritual. Es la vida muy parecida a la de la tierra, pero obviamente ya no con esas vivencias penosas. Y ese espíritu que se adelantó familiar, pues a lo mejor está pidiendo por ti y te está esperando en el plano espiritual. Entonces ya cuando llega tu hora, pues tú desencarnas y dependiendo de tu grado de evolución y tu grado de conciencia, porque no creas que es de que desencarnas, dejas el cuerpo y ya te vas al cielo. No. Hay un proceso desde la hora de desencarnación. Si tú eres una persona muy materializada, ¿cómo materializada? Pues los excesos, la bebida, lo sexual, lo carnal, ¿no? Lo mundano. Y fuiste malo porque atentaste contra alguien mal, dañaste personas, no trataste de hacer el bien, que eso es lo que debemos de hacer aquí. A eso venimos. Cuando tú desencarnes, cuando tú empiezas el proceso de desencarnación, te va a costar mucho trabajo dejar la carne. Y el espíritu se va a desprender muy lento porque obviamente aquello material, que estás muy materializado, todavía te va a bloquear, a detener y va a ser más costosa y difícil el desprendimiento. Era lo que te iba a preguntar. Entonces ustedes también tienen también se preparan como para tener un proceso para en el momento en el que ya vayamos a desencarnar. Efectivamente, sí. Son los pasos que acabas de comentar. Sí. Más sin embargo, si tú te portas bien. Yo me porto bien. Yo también. Néstor no mucho, pero... Oh, chale, ya valió. No. Invítalo a que estudie el espiritismo. No, sí, Néstor sí se da. Es broma. La doctrina pues nos enseña a llevar los pasos de Jesús, servir, ayudar al prójimo, cambiar espiritual y moralmente, ¿no? Tratas de hacer el bien, tratas de servir, tratas de evolucionar, te preparas, te instruyes. Eso te va a dar la conciencia y te va a dar la facilidad para que cuando tú llegue tu momento de desencarnar, rapidito te vas. Ok. ¿Qué hay de la falsa espiritualidad? ¿De la qué? La falsa espiritualidad. Como por ejemplo. Pues ya el tipo tema, si me he visto todo hippie y me pongo a tocar la guitarra y entonces estoy cantando en la playa, pues ya soy bien espiritual, ¿no? Bueno, y eso casi no se da. Es lo que más hay. Exactamente. Es lo que más hay. La falsa espiritualidad. No, hay mucho. Hay mucho de eso. Desafortunadamente hay mucha... Fíjate que hay mucha transquiversación de la información. Eso... Por eso quise aclarar ahorita, porque ya ves que empecé hablando de mis terapias que hago muy independientes y quise aclarar lo que es la doctrina. Claro. Hablando del espiritismo. Entonces, así como eso, obviamente hay mucha mala información. Porque, por ejemplo, eso que acabas de mencionar es algo súper importantísimo aclarar. Cuando hablan de espiritismo, no sé si te ha tocado, yo creo que sí te ha tocado ver que presentan luego en diferentes o diversos programas o cosas así, la espiritista o el espiritista. Claro. Y lo primero que ponen son velas y cosas, o ya empiezan a hacer técnicas de santería y lo anuncian como espiritista por el hecho de que tiene contacto con los espíritus. Claro. No es así. Pero no es una filosofía espírita de Allan Kardec. O sea, esta es una... Otra rama, otra corriente. Ajá. Pero, por ejemplo... un espiritismo, digamos, a lo mejor no adoctrinado de Allan Kardec. O sea, no entra dentro de la doctrina. Y entonces hay como ese enredo.
Porque, ¿sí? por ejemplo, santería no tiene nada que ver con Allan Kardec. Pero yo he conocido a personas que hacen santería y anuncian, soy espiritista. Espiritistas, no, pues es que espiritista, santero, ¿no? O santero espiritista. Pero no Pero luego no le debería de no, efectivamente, o luego no le nada ponen que ver. santero, nomás le ponen espiritista. Y entonces ahí es donde hay un enredo, porque la gente entonces identifica espiritismo, brujería. Ey, claro. Es lo primero que sucede. Entonces hay un enredo. Y fíjate que algo muy bonito que quiero compartir aquí contigo, bueno, pues de tantos años que no habíamos platicado, he tratado de echarle un montón en el despertar de la conciencia, en que la gente entienda en realidad cuál es la doctrina y que la doctrina no es brujería, que la doctrina lo que te enseña es todo lo que tiene que ver el mundo espiritual con tus experiencias carnales, ¿sí? Y que sigue uno los pasos del Maestro Jesús y que te transforma moralmente. Esa es la doctrina. Pero hace como 5 años recibí por ahí un mensaje espiritual dándome la indicación de que yo tenía que trabajar más todavía para cambiar la ideología de la doctrina espírita de Kardec. Y tenía yo que empezar por Veracruz. Ok. Y entonces ya te imaginarás con la ideología que hay. Ey. Es un trabajo para mí difícil, pero lo estoy haciendo con mucho gusto, desde el amor. Tengo un equipo bastante, pues digo, somos varios los que estamos ahí trabajando, gente que ha llegado conmigo a prepararse, a estudiar la doctrina. Y pues ahora soy fundador de una asociación civil, sin fines de lucro, Sí. que está congregando centros espiritistas. Entonces somos una asociación y no nada más es congregar a los centros espíritas y que se divulgue la doctrina. También estamos haciendo mucho trabajo de labor social. Porque la doctrina te inculca servir. ¿Y cómo vas a servir? Ayudando a los más necesitados. Claro. ¿Sí? Entonces estamos trabajando, recaudando fondos, estamos trabajando para ayudar a quien lo necesita, llevar a los asilos, llevar a los orfanatos. Estamos haciendo todas esas actividades, obviamente con la esencia y las bases de espiritismo kardeciano. Wow. Órale, no, pues muchas felicidades. Gracias, gracias. Y pues esperemos en Dios que eso crezca y que sigamos adelante ayudando a quien más lo necesite. Claro, claro. Y por ejemplo, entonces, si hay alguien que quisiera ayuda, ¿tienen que ir forzosamente allá a Veracruz? ¿Cómo le pueden hacer? Sí, claro, pues pueden ir, de alguna manera pueden ir Como a dices Veracruz. tú, no nada más estás tú. Hay todo un equipo. Hay todo un equipo. Hay todo un equipo. No nada más soy yo, hay mucha gente que pues te digo, yo doy cursos de espiritismo. Okay. Son gratuitos completamente. Órale. Muy interesantes, muy bonitos, porque entras con una idea y sales con otra completamente. Y no nada más es que te cambie la idea, sino que te cambie para evolucionar, para avanzar, para cambiar el despertar de la conciencia en el que estamos viviendo ahorita. Y hay varios que se han preparado, que han tomado el curso y ahí están trabajando conmigo, ayudando. Nosotros pues tenemos nuestras actividades de sanación allá en el centro espírita, tenemos nuestras actividades de sanación y recibimos una cantidad de gente tremenda. Luego te voy a mandar fotitos por ahí para que veas las colas. Sí, quiero. ¿Por qué? Porque obviamente recibimos a la gente que necesita esa liberación espiritual y tenemos nuestros días de servicio. O sea, tenemos marcado, martes y viernes son los días que nosotros agarramos para recibir a la gente y como no se cobra, es gratuito, pues llega un montón. y hay mucha necesidad de la parte espiritual.
Ok. Entonces, así estamos trabajando. Ok. Y llegan pues por diferentes... Sí, claro, por recomendación. Bien. Principalmente llegan por recomendación. Ok. Nunca, pues, he tratado de anunciarme. No. O sea, pues, la gente va recomendando, oye, pues hay un centro allá, en tal dirección, así. Y la gente llega. Claro que pues está mi número, obviamente, y ahí hay redes sociales. Y también cuando vengo a Monterrey, hay personas también que me buscan vía WhatsApp. Y pues trato de ayudarlos, orientarlos, revisarlos, analizarlos, a ver qué problemática es y tratamos de ayudarles también. Mira. Y hablando entonces de una sesión ya contigo, ¿cómo es? O sea, una persona, pues para que las personas que lo vean, que digan, pues oye, entonces sí me puede ayudar. O sea, ¿en qué aspectos podrías ayudarle a una persona que pudiera estar necesitada de no sé qué? Bueno, puede ser en cualquier tipo de necesidad, porque obviamente si hay alguna manifestación por ahí de enfermedad que no haya algún diagnóstico, pues es indicio de buscar un análisis, por ahí una revisión energética. Gente que de momento estaban muy bien, que ya ves que es lo que más común se da, que están muy bien y están creciendo y muy bien económicamente y de momento, ¡pum!, va todo para atrás, y empiezas a quedarte sin nada, problemas, situaciones, bloqueos, y por más que le buscas, no arribas. Entonces algo debe de haber por ahí energéticamente atorado, bloqueado, o hay que revisar si algo hay de brujería o energía o mala vibra. Y pues ya llegan conmigo, se les hace un análisis para ver, y yo soy muy claro, o sea, ahí se van a dar cuenta si alguien llega a buscarme, que trato de ser lógico y razonable. O sea, si yo a la hora de... Porque mira, mis revisiones, mis consultas, pues a mí Dios me dio el don de la clarividencia. Entonces, haz de cuenta que al momento en que yo entro en contacto con el paciente, pues empiezo a visualizar, empiezo a ver cosas, imágenes o situaciones que me llevan a ver de dónde viene el problema que trae el paciente. Y ahí es donde vemos, ok, entonces necesita sanación y hay que hacer esto y esto y esto. Pero si a mí en el momento me marcan que es porque algo viviste, hay emociones atoradas, no. Entonces hay que reforzar la parte emocional, hay que sacar ahí algo que traes atorado, que se fracturó, y hay que trabajarlo y sanarlo. Yeah. Y si veo yo que es médico, también te lo digo. Se pone una inyección. Sí, vete a revisarte con el médico, porque esto ya es sugestión, no es brujería, porque hay gente, volvemos a lo mismo, que es muy fanática. Y pues es que esto es brujería. Ya se les pasó la mosca, es brujería. No, hay que... Y no siempre es. Y no siempre es. Así es. Por eso es muy importante una consulta, una revisión, para ver bien en realidad qué es lo que está sucediendo. A lo mejor yo voy a ir. Entonces te estás tardando ahí. Yo creo que 10 años me tardé. Y te llevas a, ¿cómo se llama? Néstor. Hay que llevarlo. Ocupa. Yo estoy grave. Él está muy grave. Sí, él necesita. Sí. No, pues ya sabes que ahí estamos. Ok, excelente. Y entonces, bueno, la gente puede entonces ir ahí contigo. ¿Y en dónde se puede comunicar? O dijiste que había redes sociales. Sí, mira, por el momento, ¿cómo se llama la página? Centro Espírita Fuente de Luz. Centro Espírita Fuente de Luz. Por ahí nos pueden contactar. Y también está mi número, mi número de WhatsApp es 2294 83 85 40. Okay. Mi número de WhatsApp, que es el de trabajo, el de los pacientes. Claro. Y mi página, Centro Espírita Fuente de Luz. En el Face. En Facebook. En el Facebook. Ok. Para todas las personas que están interesadas y que quieren, por ejemplo, conocer la filosofía espírita, también se puede, ¿no? Por supuesto. ¿En línea también hay? Sí. Tengo ahorita inscritos varios de Monterrey. Ok. Y lo toman en línea, el curso. Muy bien, entonces a lo mejor me voy a pintar. Ya ves. Porque a lo mejor no puedo ir a Veracruz, pero pues a lo mejor desde aquí. En línea. ¿Y cuándo son?
Mira, sí son varios. ¿Tienes fechas? O sea, tienes sí. así como que estos días es cuando voy. Sí. De hecho, ahorita no hay, porque estamos a mitad del curso. Ujú. Son niveles, son Ok. diferentes niveles. Son 4 niveles y cada nivel es de 14 clases. Ah, ¿Sí? ok. Entonces ahorita estamos en el nivel 1, que es de inicio, se llama Nociones Básicas del Espiritismo. Y son 14 clases, vamos en la clase 9. Ok. Termino la 14, descansamos porque es cada sábado, Los sábados. los sábados, en las Ok. mañanas, y demora 1 hora nada más cada Ok, curso. ok. No es tan tedioso. Terminamos las 14 clases, se descansa un sábado y volvemos a iniciar de cero. Para los nuevos. Y ya los que estuvieron en el nivel 1 pasan al nivel 2. Por ejemplo, te digo, el nivel 1 es Nociones Básicas de Espiritismo. Nivel 2 es Nuestro Hogar. ¿Has escuchado de Nuestro Hogar? Claro. Sí, lo de Chico Javier. La de Chico Javier. Ajá. La película. Entonces nosotros damos el curso del libro de Nuestro Hogar. Y pues habla de todo lo que es la vida después de la muerte. Así Órale. es. ¿Y el 3? El 3 es se llama Paces, que paces es como si fueran limpias. Ok. ¿Sí? Nada más Pero que le llaman pases. en la doctrina es paces Ok. energéticos. Y el pase energético en la parte espírita es muy diferente a una limpia. Bueno, los dos son transfusiones de energía. Ujú. ¿Sí? Es como para depurar y dar energía. Pero una limpia se utilizan elementos. Ok. El huevo, la hierba, Claro. algún otro elemento que te va a ayudar a hacer la limpia. Y el pase no se ocupa absolutamente nada más que agua, pudiera ser, y con tus manos, porque es pura energía, pura vibración. Es limpiar tu campo áurico. Ok. Eso es aprender los pases. El 3 y el 4 se llama corriente magnética, que maravillosamente, esa corriente magnética la fui a aprender a Brasil. Ok. Sí, en mayo estuvimos por allá con nuestros hermanos de Brasil. Órale. Y está el curso también de 14 clases que se llama corriente magnética, muy interesante, porque haz de cuenta que pones sillas puede ser en forma de línea, o puede ser en forma circular, o puede ser en forma cuadrada, como tú quieras. Y se sientan mediums, trabajadores, que ya estudiaron el curso, que ya están adoctrinados, que ya están bien preparados, se conectan por medio de las manos y se genera o se crea una corriente magnética, un campo magnético. Ok. Alrededor de ellos están los mediums pasistas, los que dan los pases. Oh, ok. ¿Sí? ¿Y qué se hace? Se hace oración, se hace una preparación, se conectan todos mentalmente en una vibración de amor, y entonces los pacientes empiezan a pasar por la corriente magnética. ¿Y qué sucede? Que lo que tú traigas cargando, si traes un espíritu, si traes una enfermedad, la corriente magnética jala, absorbe y retira. Los espíritus obsesores que vienen pegados a las personas o que están alrededor por ahí acechando, la corriente lo que hace es jalarlos y ellos reciben un golpe o un choque magnético, desmaya a los espíritus, y entonces ya hay un equipo espiritual acá atrás esperando a esas entidades para llevarlas a regenerar. Órale. Así es. Esa es la corriente magnética. Está cool. Ok, me gusta. Sí. Me gusta. Hay Pero hay mucha que pasar muy- 14 clases, 14 clases, 14 clases y ahora sí. Sí, para que logres entender todo el proceso. Claro. Sí. Sí, no podemos volar si todavía no Efectivamente. gateamos, ¿no? Totalmente. O sea, sí hay que poner los cimientos primero. Así es. Ok. Qué interesante. Ya ves. Se hace que sí me va a apuntar. Entonces, no, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tu plática, que estés haciendo el trabajo que estás haciendo, ayudando al despertar de conciencia, ayudando a las almas que también están en pena y que necesitan también luz
y compartiendo esta doctrina o esta filosofía Sí. que me parece muy interesante, que tú la manejaras. Wow, voy a tratar de pegarme un poquito más porque pues sí me interesa, me gustaría aprenderlo Claro. más. Y pues bueno, pues todas las personas que estén interesados en conocer también del ahora sí, espiritismo de Allan Kardec, pues aquí está Adrián. Pásense entonces a la página de Facebook que dijiste que era Centro Espírita Fuente de Luz. Centro Espírita Fuente de Luz, que está en Centro de Veracruz, que está en el puerto, pero igual de todas maneras pues, pueden tomarlo en línea y pueden comunicarse entonces con él a su número de WhatsApp. ¿Me lo repites la última vez para que ya les quede? Claro, 22 94 83 85 40. Perfecto. Y ahora ya nada más para despedirnos. Le pedimos siempre a las personas que vienen aquí y que comparten un consejo o tres, si puedes, ¿no? Si tienes feria de más, estaría padre. De cómo las personas podrían despertar o salir de la Matrix. ¿Hay un consejo o tres consejos que tú les quieras regalar a las personas que te están viendo? Por supuesto. ¿Hacia dónde me dirijo? Excelente. Primer consejo para salir de la Matrix es abrir la mente y el corazón. Hacer un cambio. No dejarse llevar por toda esa mala información, que era lo que hablábamos ahorita, y demasiada mala información. Pues obviamente la gente debe de aperturar esa sensibilidad que hay, porque uno siente, todos los seres humanos traemos sensibilidad y percepción. Nada más que obviamente cambia mucho nuestra ideología y nuestra conciencia. Entonces hay que quitarse esos lineamientos que traemos, esa programación errante que ya ahorita ya cambió, para no seguir y estar en un mismo círculo vicioso. Uh-huh. ¿Para qué? Para que haya un cambio de conciencia. Entonces acercarse a la doctrina. Yo veo que también has trabajado mucho tú también en tus terapias y en todo el trabajo que has hecho ayudando a gente, y eso es lo importante, de que la gente se acerque a gente que verdaderamente quiere ayudar y quiere hacer bien el trabajo de ese despertar de conciencia. ¿Okay? Y el segundo, obviamente, con toda esa negatividad que hay global. Por eso hay mucha gente arrebatada, hay mucha gente con estrés, descontrolado, hay mucha gente que se está enfermando, ¿no? Y son las mismas emociones que no están liberando, que no están fluyendo. Y hay que acercarse a la oración, porque la oración completamente te va a generar una conexión con Dios. Porque es muy diferente, el rezo y la oración. Okay. Sí, no, una cosa es orar y otra cosa es rezar. Okay. Porque el orar es abrir tu corazón y tu mente y conectarte con la fuente divina. Y rezar es leer algo que ya está escrito. Okay. Esa es la diferencia. Entonces hay que orar, hay que abrir el corazón. O sea, a lo mejor una tiene pasión y la otra no. Exacto. Okay. ¿Sí? Y lo último, pues estudiar. ¿No? Estudiar. Prepararse principalmente, no dejarse llevar. Desafortunadamente, a lo mejor ya estoy hablando cosas que de más, pero hay mucha, ahora en las redes sociales, pues es lo fuerte ahora, hey. Que suben ciertos cursos ahí, lo he visto, por ejemplo yo, que hablamos de la doctrina, en la doctrina hablamos de las facultades, de los dones, la videncia, clarividencia, el medium sanador, que es la mediumnidad. Y mucha gente se dedica a curar, o se ponen a curar, o se ponen a hacer cosas que tienen que ver con lo espiritual. Se dicen ser mediums. Tú les preguntas qué es un medium y no saben contestarte qué es un medium. Les preguntas qué es un espíritu. La doctrina te enseña qué es un espíritu. Hay un concepto. Y le preguntas a alguien que ya cura, que ya hace esto, y no sabe qué es un espíritu. Y por eso es importante prepararse
instruirse. Y aquí pues nosotros pues tratamos de instruir por medio de la doctrina para que sepan en realidad. Y te digo, ahora suben que hay cursos. Estaba viendo hace unos días con mi grupo y nos sorprendía tremendamente que un curso que te cobran, nosotros es gratuito. Y ese curso aparecía en Facebook, te cobraban 1,200 y te creaban videncia. Ya te salías siendo vidente. Okay. Y ya salías siendo medium. Y ya salías siendo infinidad de cosas por 1,200 pesos. Okay. Eso no me costaba. Eso no es. Obviamente no es así. Y los temas que ofrecían, pues nada que ver. Entonces, por eso es muy importante saber a dónde te vas a meter. Claro. ¿No? Dirigirse con personas que hacen el esfuerzo de prepararse. ¿Qué te decía yo hace un momento? Yo te veo que te has preparado muchísimo. Gracias. Entonces, es la realidad. Gracias. Entonces, aquí nos estamos echando flores. Pero sí es, oye, hace uno la lucha y el esfuerzo. Pero la verdad, ¿no? tú lo estás diciendo, o sea, 20 años dedicándote a esto, ¿no? 22 años dedicándote a esto. Y, o sea, no ha sido nada fácil, nada y estás diciendo lo que te dedicas. Falta la preparación para lo que te dedicaste. Exacto. Entonces, sí, no es de que saliste ayer. Sí, claro. No, y que tampoco es de que, esto ya lo aprendí, lo leí y no, ya naces con ese tipo de cosas. Sé Kung Fu, ¿no? Así como ahora soy espiritista, ¿no? Exacto. No. Entonces, excelente. Arrímense con maestros de veras y que vean, por ejemplo, porque ustedes lo pueden buscar, o sea, la entrevista que tenemos de hace 10 años, ya este señor ya se dedicaba a eso hace 10 años. Y entonces, ¿qué no ha aprendido? Y ahora, pues, todo lo que has crecido y todo lo que ahora estás compartiendo. Entonces, qué padrísimo que hemos evolucionado, que has evolucionado y que estés ayudando a tantas personas. Así pues muchas gracias, mi querísimo. No, gracias a ti por la oportunidad y pues ya sabes que aquí estamos para ayudar. Y esta es tu casa. Gracias. Esta es tu casa cuando tú igual allá en Veracruz, cuando quieras. Voy a ir. Sí, te lo juro. Excelente. Que sí. Bueno, nos vamos a ir por allá. Y pues bueno, por favor, suscríbanse al canal, comparten. Hay canal de YouTube. Tienes que sacar un canal de YouTube. ¿Me vas a ayudar? Bueno, sí. Hacerlo. Yo te ayudo. Excelente. Pero entonces por lo pronto váyanse al Face, ¿ok? O si quieren información, pues pidan al WhatsApp o ahí en el Face seguramente hay más información, ¿ok? Suscríbanse, compartan, dejen su like, váyanse a la página de Facebook para que le manden un saludote de parte de aquí del Despertar de la Matrix y nos vemos entonces en otro video. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos a la próxima.